Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Muy bien. Hoy día vamos a estar hablando entonces, yo decía, acerca de la historia de Jacob y esta lucha que tiene este hombre con el ángel de Jehová. Ya, lo que vamos a hablar hoy día tiene que ver un poco con encuentros que transforman, ya, encuentros que van cambiando nuestra vida y nuestro ser. Ya, esta historia, y bueno, y muchas de las historias que la Biblia nos cuenta, sobre todo en el Antiguo Testamento, tienen mucho de misterio. Hay pasajes que son difíciles de entender desde el punto de vista o desde la mirada terrenal. Para entender muchas de las historias de la Biblia tenemos que tener un elemento que es importante y que es principal y que es la fe. Hay muchas de las historias que parecieran ser extrañas, parecieran ser misteriosas, y una justamente de las historias de la Biblia y del Antiguo Testamento es esta historia de Jacob, ¿cierto? Un hombre, yo decía, común y corriente, sometido a pasiones, un hombre lleno de pecados, lleno de faltas, un hombre lleno de problemas no resueltos, como muchos de nosotros en el día a día. Y esta lucha, cierto, que tiene con un Dios perfecto, con un Dios santo, con un Dios todopoderoso, es sin duda una de las historias misteriosas. ¿Y por qué resulta misteriosa? Bueno, por varias razones. Principalmente porque a Dios nadie lo podía ver. Dice Éxodo 32, versículo 20, que es una enseñanza que aparece después, ¿cierto?, de esta historia, dice que nadie podía ver a Dios cara a cara y seguir viviendo. Esa fue una declaración, ¿cierto?, que se le hizo al siervo Moisés y que de alguna forma se cumplía. Y lo que sucede aquí es extraño porque para muchos estudiosos en las Escrituras lo que sucede aquí es una teofanía. ¿Qué es lo que es una teofanía? Una teofanía es una demostración del poder de Dios tomando un cuerpo humano. Todos sabemos, y así lo hemos entendido, que Dios es espíritu. Juan capítulo 4, versículo 23, ¿cierto? Y 24, en la conversación que Jesús tiene con la mujer samaritana, ¿cierto? Él le dice, Dios es espíritu y los que le adoren, ¿cierto?, en espíritu y en verdad, ¿cierto?, han de adorarle. Dios es espíritu, no se limita a un cuerpo humano como lo tiene usted o como lo tengo yo. Porque Dios es tan grande, es tan infinito, es tan inconmensurable que nada lo puede detener. Por lo tanto, que Dios sea espíritu, entonces lo hace grande, lo hace grandioso y lo hace omnipresente. No se limita a un cuerpo humano. Pero lo que sucedió allí es que Dios toma y adopta, ¿cierto?, una forma humana por un tiempo y por un momento. Este hombre, lleno de errores, lleno de faltas, experimentó lo que todos en algún momento tenemos que experimentar: una transformación, un cambio. Desde ese día, para Jacob, que su nombre por lo demás, ¿cierto?, significa el engañador, el suplantador, el mentiroso. Y usted, que es lector de la Biblia, ¿cierto?, sabrá cuál es la historia de Jacob. Nos dice la Biblia desde el momento de cuando él estaba naciendo, ¿cierto?, se toma del talón de su hermano, ¿cierto?, y le roba, ¿cierto?, más adelante, por un plato de legumbres, ¿cierto?, el derecho de primogenitura. Era un hombre que estaba acostumbrado a seguir de esa manera, a suplantar, a engañar, a eludir, a sobrepasar los límites de Dios. Pero esa noche, este hombre tuvo un encuentro personal con Dios. Y logró por un tiempo, por un momento, encontrarse con Dios cara a cara. Y lo que le deja a esta historia a Jacob y lo que nos deja a nosotros de aquí en adelante es que es necesario, querida iglesia, queridos hermanos, que por un tiempo luchemos por una vida de transformación. Jacob tuvo que luchar con el ángel. ¿Con qué está luchando usted? ¿Con qué estoy luchando yo? Para alcanzar cosas mayores. Porque desde ese día Jacob tuvo una vida de transformación que finalmente lo llevó a ser el padre de la nación de Israel. Fue tanto así que Jacob tuvo un antes y un después. Jacob
tuvo que ser llevado a un nivel de perfeccionamiento con Dios para cumplir la misión que Dios tenía con él. Porque cuando Dios cumple sus propósitos, Él sabe cómo lo hace. Y por más que queramos sujetarnos a nuestras propias ideas, a nuestros propios entendimientos, lo que hace Dios es cumplir sus propósitos en usted y en mí. Desde su niñez, Jacob aprendió las malas prácticas de la mentira y del engaño. Le robó la primogenitura a su hermano. Tramó muchas cosas que hacían que él tenía que creer de que la bendición le iba a llegar, pero no a costa de engañar, sino cuando Dios quisiera hacerlo. Y así como Dios se le aparece a Jacob, un día se nos apareció a usted y se me apareció a mí. Porque dice la Biblia que Jesús, que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Así lo dice el apóstol Pablo, al menos en su epístola, que escribe en Éfeso capítulo 1, versículo 4. A personas naturales, porque antes de llegar a Cristo, usted y yo, ¿sabe dónde estábamos? Espiritualmente muertos. No teníamos ninguna posibilidad siquiera de acceder al trono de gracia. Pero si no es por Cristo y su amor, hoy día nos tiene acá, gozándonos espiritualmente, esperando su pronto retorno para algún día estar con Él por la eternidad. Satanás nos tenía engañado. Estábamos cegados, haciéndonos creer que viviendo lejos de Dios estábamos bien. Y es probable que Jacob pensó lo mismo. A él hasta ese instante pareciera ser que le daba exactamente lo mismo, pero lo que sucedió esa noche, hay detalles que yo quisiera compartir en esta hora que nos dan a entender que lo que allí pasó fue parte también del proceso de Dios. Allí Jacob lucha con su antigua naturaleza, esa naturaleza pecaminosa que todos traemos a causa del pecado y que Dios tiene que empezar a transformar, renovando nuestra mente, renovando nuestra vida, renovando nuestro ser. Y de la misma forma como Jacob, Dios cumplió su propósito, hoy Dios quiere cumplirlo con nosotros. La historia de Jacob a veces se parece a la nuestra. Luchamos espiritualmente con nuestros propios miedos. Luchamos con nuestras propias inseguridades. Luchamos con nuestro propio temor. Luchamos con nuestro carácter. Luchamos con nuestro orgullo. Luchamos con aquellas ocasiones en que creemos que hasta aquí estamos bien. Pero cuando Dios quiere pedirnos algo más, entonces llegamos hasta ahí nomás. Lo que quiere hacer Dios y con la iglesia es que Dios nos quiere llevar a un proceso mayor. Y la historia que vivió Jacob, seguramente muchas veces también nosotros la hemos vivido. Iglesia, hoy día yo quiero decirle que es necesario que luchemos con Dios a través de un encuentro personal con Él. Y es verdad, y muchas veces lo decimos, vivimos en comunidad, somos una iglesia comunitaria, y cuando nos reunimos todos juntos, vaya que nos vemos lindos, vaya que nos vemos hermosos, pero el evangelio es personal, y la salvación es personal. Usted lucha todos los días por su salvación, yo lucho por mi salvación. Por lo tanto, lo que quiere hacer la palabra de Dios en esta noche es decirnos que es necesario encontrarnos con el Señor. Es necesario, iglesia, que usted tenga un encuentro con Dios, que abra su corazón. Así como Jacob abrió en ese instante, abrió su vida a algo mayor, usted y yo necesitamos abrir nuestra vida hacia Él. Cuando luchamos con Dios y tenemos un encuentro personal con Dios, hay características que nos muestran que ya no somos los mismos. No podemos ser los mismos, querida iglesia. Tiene que haber alguna transformación, algún cambio, alguna diferencia que viene por el poder de Dios. Porque no son por nuestras propias fuerzas, no son por nuestras propias cabales, por lo que Dios y su Espíritu hace con nosotros. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervos y sus 11 hijos y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues e hizo pasar al arroyo a ellos y todo lo que tenía. Y escuche bien lo que dice el versículo 24 en su primera parte. Así se quedó Jacob solo. Y lo primero que yo quiero decirle en esta noche es que es necesario que por un tiempo estemos solos. Porque cuando estamos solos, nos sinceramos. La soledad
en algunas oportunidades nos hace reconocer de mejor manera nuestra falta ante el Señor. Y es por eso que Jesús dijo, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta y allí ora a tu Señor. Porque es necesario tener esos tiempos de soledad, porque así nos hacen meditar, nos hacen reflexionar en nuestro comportamiento, en nuestras acciones. Porque muchas veces pensamos que las cosas las hacemos bien, pero a veces las cosas las hacemos mal. Porque a veces tenemos estándares humanos y pensamos que nuestros estándares son los estándares de Dios, pero los estándares de Dios son otros. Por eso que es bueno estar solo. Jacob dice que envió a sus mujeres, envió a sus animales, adelante a sus hijos, a sus siervos. Jacob gozaba de una gran vida. Él económicamente no tenía problema. Y esta historia sucede en el transcurso de cuando él se entera de que viene su hermano, ¿cierto?, Esaú, a matarlo. Y era necesario que él recibiera confortación del Señor. Y qué mejor confortación que el mismo ángel del Señor estuviera con él. Porque estar solo a veces hace sincerarnos y que abramos nuestro corazón, como dice la palabra en hebreo, en plena certidumbre de fe y confianza. Y nos podemos acercar al Señor. Y nos podemos, y a veces pensamos que estamos solos, pero ahí está el Señor. Con su oído presto, con su corazón abierto para escuchar nuestras necesidades, para escuchar nuestras peticiones y por sobre todo, querida iglesia, para escuchar el perdón que necesitamos pedirle. Porque todos los días nos equivocamos, todos los días fallamos y le erramos al blanco. Por eso que es necesario tener estos tiempos de meditación. Así dice la Biblia, se quedó Jacob solo y allí en su soledad meditó. Yo creo, por un lado, meditó en el pasado y por lo que se venía por delante. Yo creo que Jacob allí sintió que lo que había sucedido a lo largo de su vida, desde aquel día que le robó la primogenitura a su hermano, entonces fue un error que tenía que enmendar y que necesitaba de parte de Dios recibir el perdón. Sabía que esa larga historia de engaño, de mentiras y de frustraciones tenía que terminarse. De la misma manera, nosotros también hemos de entender que no podemos vivir siempre fallándole al Señor. Y que cuando Dios nos habla por medio de su palabra, hemos de meditar entonces y reflexionar para cambiar nuestras vidas y nuestros corazones. Seguramente fue en ese momento donde Jacob sintió todo el dolor y el peso del pecado. Su vida de pecado, la cual necesitaba, ¿sabe qué? Y lo que usted a veces también necesitamos, un lugar de reposo, un lugar de descanso. Y qué bueno es saber que tenemos a un Jesús tan amoroso que abre sus brazos amantes para decirnos, yo te perdono. Pero es necesario que le pidamos al Señor perdón. Que le pidamos perdón y Él nos perdona, porque dice la palabra que abogado tenemos en Cristo. Abogado tenemos en Cristo. Y allí Jacob empezó a vivir y seguramente se le hizo una película para ver sus recuerdos, todo lo que había hecho mal. Y Dios lo estaba preparando en ese momento de soledad, en ese momento en donde probablemente haya sentido el peso del pecado y todo lo que vivió. La lucha de Jacob fue más que física, fue una lucha espiritual, fue una lucha mental, una lucha de sus emociones, una mezcla de sentimientos, y es probable que hayan aparecido rencores, tristezas, amarguras, las mismas que muchas veces usted y yo arraigamos en el corazón. Odios, recuerdos, fueron persiguiendo la mente de este hombre. Por momentos, yo creo que Jacob sintió que estando solo necesitaba una confortación mayor. Cuando hemos decidido, iglesia, tener un encuentro, cuando el Señor se nos aparece y usted y yo respondemos amorosamente a ese llamado, entonces la soledad por un momento nos hace reflexionar, nos hace pensar de dónde nos sacó el Señor, dónde estamos ahora y dónde nos va a llevar un día. Nos hace pensar que podemos visualizar nuestros errores de mejor manera y de mejor forma, porque a veces el bullicio nos enceguece,
la preocupación y lo vertiginoso de la vida y de las problemáticas que a veces tenemos nos hace perder el foco que tenemos un Salvador tan grande y que sigue estando ahí y que su salvación sigue estando presente para cada uno de nosotros, que su amor es más grande, que su misericordia es más grande. Donde abunda el pecado, dice la palabra, sobreabunda la gracia. Por lo tanto, tenemos un Dios grande. Pero estar solo también significa abandonar aquellas cosas. Porque cuando estamos solos pensamos mejor. Al menos a mí me pasa. Yo dentro de todas mis actividades que hago en el día, que son laborales, trabajo con mucha gente, me relaciono con muchas personas, pero llega un momento del día en que tengo que estar solo. Tengo que estar solo y me hago ese tiempo de alguna u otra manera. Y allí medito y pienso y reflexiono. Y muchas veces le digo al Señor que me perdone. Porque a veces pensamos hacer las cosas bien y hacemos las cosas mal. Y también nos hace reflexionar en aquellas cosas, en aquellas murallas que a veces tenemos y que se anteponen entre Dios y nosotros. Quizás personas que no nos hacen tan bien, que no nos hacen crecer espiritualmente, amistades, familiares que a lo mejor entorpecen una relación con el Señor. Hay cosas que, vivencias, recuerdos que se anteponen, entre esa comunión íntima que debemos tener con el Señor. La salvación es personal, iglesia. La salvación es personal, por lo tanto el trato también es personal y es único. Dios trata de manera distinta con usted y conmigo. Porque Dios que lo hace, que nos formó, nos conoce y sabe que usted y yo somos distintos. Y dentro de su amor y su gracia, esos tratos que Él tiene con nosotros nos hace y nos muestra su amor y su misericordia. Jacob estuvo solo y reconoció en ese instante que algo grande se venía. Y la historia comenzó a suceder y comenzó a pasar. Y el versículo 25 sin duda nos deja una enseñanza que Jacob vivió y que probablemente usted y yo también tenemos que tener. ¿Se acuerda usted el día en que Dios apareció en su vida? ¿Hay algo en específico que lo marca? Que ya no somos los mismos. Que hubo una transformación, que hubo unos cambios. Bueno, Jacob ese día también él vivió algo que lo marcó para siempre. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y la lucha pasó desde lo físico a lo espiritual y a lo emocional. Pero cuando usted y yo nos encontramos con el Señor, ¿sabe lo que sucede? Es que somos marcados. Tenemos algún recuerdo de nuestro encuentro con Dios, porque Dios no hace nada que no tenga un propósito. La Biblia nos dice que al principio Jacob prevaleció en esta lucha. El varón vio que no podía con él, ¿verdad? Y mientras Jacob luchaba, ¿cierto? Él comenzó, Jesucristo, ¿cierto? Dios comenzó la buena obra en nosotros, dice la palabra, que Él la perfeccionará hasta el día de Cristo. Porque muchas veces las luchas que usted y yo tenemos y las marcas nos hacen crecer. Y eso es lo que tiene que suceder. Cuando Dios nos marca, cuando Dios nos hace vivir experiencias a veces traumáticas, a veces que no queremos pasar, es porque hay un propósito detrás de todo eso. Dios no hace nada que no tenga sentido. Dios no hace nada que no tenga una finalidad, que tenga un objetivo. Todo lo que vivimos aquí repercute en la vida eterna. Y lo que hace Dios es perfeccionar nuestro carácter, es perfeccionar nuestra vida espiritual. Y cuando vio el varón que no podía con él, entonces tocó el sitio del encaje de su muslo mientras con Jacob luchaba. Aquí el varón tocó el tendón de Jacob y dice la Biblia, ¿cierto?, que Jacob se retiró cojeando. Fue una marca que le quedó a este hombre. ¿Cuál es la marca que nos ha quedado a nosotros? Para Jacob esa cojera simbolizaba la derrota espiritual. Simbolizaba una vida antigua, una vida de pecado que quedaba atrás. Jacob dejó atrás su propio yo, porque a veces nos creemos también superiores, ¿verdad? Aquí estoy yo, estoy yo. Jacob tuvo que entender que ya no vivía él, sino que ahora Dios vivía en él
y con Él. Debió aprender a someterse a la palabra de Dios y ante Dios tan vivo y maravilloso. Todo lo que pasa acá, de aquí en adelante, son los recuerdos que hoy día hacen y a Jacob le recordaron. ¿Qué situación, querida iglesia, hoy usted le recuerda de un encuentro personal que tuvo con el Señor? O algo que usted vivió o que está viviendo y que ha entendido que eso es algo que Dios le ha enviado, algo que Dios le ha dado. Porque nada de lo que sucede en su vida cuando usted acepta a Jesús, cuando usted viene a las plantas del Señor, suceden por casualidad. Todo sucede con un propósito. Las marcas muchas veces nos quedan evidenciadas en el día a día y la mayor marca que tenemos, ¿sabe cuál es? Es la marca y el sello del Espíritu Santo. Es recordarnos, así como este ángel de Jehová marcó a Jacob en el muslo, somos sellados por el Espíritu Santo y nos recuerda su palabra que ya no vive Cristo, ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en cada uno de nosotros, que ya no vivimos y damos paso a este Dios tan grande. Jacob nunca llegó a ser el mismo, quedó cojeando toda su vida. De la misma forma hoy nosotros alguna marca, alguna identificación, algún recuerdo, algún sello tenemos que nos acompañe hasta que el Señor venga y nos recuerda que ahora somos pertenencia de Él. Que ahora le pertenecemos al Señor, querida iglesia. Todos los que hemos aceptado esta salvación tan grande, le pertenecemos al Señor. Usted y yo somos propiedad de Él. Y qué mejor sello, qué mejor identificación que es el Espíritu Santo en nuestra vida. Versículo 26. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Pareciera ser, por lo que relata el texto bíblico, que Jacob estaba prevaleciendo en esta lucha. Estaba ganando y el ángel de Jehová le dice, ¿cierto? Déjame porque, bueno, raya el alba. Esta idea o esta frase, ¿cierto? En el fondo significa que estaba amaneciendo. La lucha se estaba extendiendo ya por unas largas horas. Y esta lucha, ¿cierto? Que Jacob tiene con el ángel, finalmente nos enseña en su tercera parte, es que usted y yo hemos de luchar por nuestra bendición. Y quiero explicar esto. Porque muchas veces bendición lo entendemos como algo material, como algo monetario, como algo económico. Y no estoy diciendo que no esté bien, por supuesto que Dios nos bendice de esa manera. Y que bueno que así sea, porque de alguna forma necesitamos las bendiciones materiales. Pero en este contexto, Jacob no necesitaba nada material. Usted ya leímos el versículo 22 que Jacob tenía mujeres, tenía siervos, tenía siervos a su cargo, pasó el vado, ¿cierto? Los tomó al otro lado. Tenía muchas posesiones Jacob. La lucha y la bendición que Jacob quería era una transformación de tal manera que a él le hiciera entender que iba a recibir el perdón de su hermano. Y de la misma manera usted y yo hoy día necesitamos esa bendición, una bendición espiritual. Necesitamos una bendición que vaya más allá de lo material, que vaya más allá de las cosas tangibles que necesitamos. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, dice el texto que tenemos acá atrás por muchos años en nuestra iglesia. Y estas cosas vienen añadidas. Solo entonces Jacob de allí dejó de resistir y se aferró fuertemente a aquel varón. Y el varón quería irse y Jacob le dice, no te dejaré hasta que no me bendices, hasta que no me bendiga. En otras palabras le estaba diciendo, si no me perdonas, si no me das una nueva vida, una nueva transformación, entonces yo no te dejaré ir. Yo no te dejaré ir, le dice Jacob al ángel de Jehová. Y de la misma manera, hoy día nosotros hemos de luchar por nuestra bendición. Luchar por el perdón de Dios, luchar por una vida de transformación. Yo sé que muchos de los que estamos acá queremos abandonar muchas cosas del pasado. Y Satanás, el diablo, que es el acusador, ahí nos tiene en algunas ocasiones, nos da vuelta. Pero la palabra de hoy día nos quiere decir que al igual que Jacob, que recibió su bendición, queridos hermanos, querida iglesia, usted y yo también podemos recibirla. También podemos recibir una vida transformada, una vida cambiada. ¿Sabe por qué? Porque ahora usted y yo tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Porque la palabra dice que el Espíritu Santo mora
en la vida de los creyentes, mora en la vida de la iglesia. Por lo tanto, usted y yo tenemos un bien mayor. Entonces allí, mientras Jacob, ¿cierto?, estaba luchando con el ángel de Jehová que quería partir, ¿cierto? Jacob dice lo tenía allí agarrado con toda su fuerza, con todo lo que él tenía, ¿verdad? Y seguramente allí Jacob pensó en su fracaso, en sus derrotas, en toda la vida miserable que le tocó vivir hacia atrás, en su vida de desesperación, y con todo su corazón, ¿cierto?, clamaba pidiendo misericordia y perdón. Y de la misma manera usted y yo hemos hoy día de luchar por nuestra bendición en el sentido de recibir el perdón del Señor, recibir su misericordia, que dice la palabra, dice la Biblia, que se renueva cada mañana. Todos los días de nuestra existencia la misericordia del Señor está presente. Déjame, le dijo este hombre, porque raya el alba. Ordenó el ángel, pero con qué tenacidad se aferró Jacob. Dios mío, si pudiéramos nosotros igual ser de la misma manera que Jacob. Jacob se rindió su alma allí delante de Dios, delante de este Dios vivo y todopoderoso. Se dio cuenta finalmente que lo que allí estaba sucediendo era una vida transformada, una vida cambiada. Hoy día le decimos al ángel de Jehová y le decimos al Señor, no te dejaremos si no hay una vida de transformación en nosotros. Necesitamos al Espíritu Santo. No te soltamos hasta que no hagas de nosotros nuevas criaturas, nuevas personas, que hagas en nosotros nuevos caracteres, que nos parezcamos a Cristo, que nos parezcamos al Señor, que nuestras vidas espirituales empiecen a vivir transformaciones mayores. ¿Y sabe por qué, querida iglesia? Porque Dios quiere hacer cosas grandes con usted. Dios quiere hacer cosas grandes conmigo. Pero mientras estemos estancados, mientras no luchemos por nuestra bendición, no hayan vidas transformadas, entonces vamos a seguir marcando el paso, vamos a seguir marcando el paso y no vamos a crecer. Y lo que Dios quiere es que alcancemos la estatura de Cristo, varón perfecto. Que alcancemos esta perfección cristiana. Sed pues vosotros perfectos, dice Mateo capítulo 5, versículo 48, como vuestro Padre celestial en los cielos es perfecto. Podemos alcanzar un grado de perfección que tiene que ver con un carácter, con una madurez espiritual. Necesitamos esa bendición que nos transforme. Necesitamos esa bendición que nos haga reconocer que donde estábamos, allá no valíamos nada. Y donde nos quiere llevar al Señor son cosas mayores y son cosas mejores. Necesitamos ese poder transformador. Y las iglesias necesitan personas diferentes con una vida espiritual que cada vez se parezca más a Cristo, que cada vez se parezca más al Señor. Necesitamos ser semejantes a Él. Y las iglesias van a vivir transformaciones, van a vivir cambios en la medida que usted y yo nos sometamos al Espíritu Santo. Nos sometamos a una vida de transformación y cambio. Y en la última parte de la historia, sucede el cambio, sucede la transformación. Y lo que la palabra busca es eso hoy día en esta tarde. Que usted y yo necesitamos vidas transformadas, necesitamos vidas renovadas. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Pregunto, ¿acaso el ángel de Jehová no sabía cómo se llamaba? Por supuesto que lo sabía, si él lo había creado, él lo había formado. Y acuérdese que Jacob es parte de las promesas de Dios, que de la descendencia de Abraham saldrá la simiente, que finalmente se cumple en Cristo. Abraham, Isaac, Jacob y luego José y su descendencia. Dios, que lo conoce todo, sabía cómo se llamaba este hombre. Entonces, ¿por qué le pregunta su nombre? Porque con el nombre Jacob, Dios le está recordando su vida antigua. Y él le dice Jacob. Y el nombre Jacob, cierto, significa el engañador, el suplantador, el que miente. Y en el versículo 28 le dice, no se dirá más tu nombre Jacob. No se dirá más tu nombre Jacob, sino ahora te llamas Israel. Y aquí sale el significado de lo que, valga la redundancia, significa o cómo se traduce Israel, ¿cierto? Que significa el que lucha con Dios. El que lucha con Dios y con los hombres y has vencido. Y has vencido. ¿Sabe por qué, querida iglesia? Porque el cambio de nombre
En la cultura hebrea, en la cultura judía, el cambio de nombre significa y simboliza un cambio de identidad. Significa una transformación. Y en la última parte entonces el ángel, después de haber luchado, le dice, has vencido y ahora te llamas Israel. Después de haber luchado por su bendición, Jacob entendió que ese cambio de nombre que Dios le da, que el ángel de Jehová le traspasa, significa un cambio de identidad. Ya las cosas viejas pasaron. He aquí, en Cristo todas son hechas nuevas, dice la palabra en el Nuevo Testamento. En otras palabras, Jacob le está diciendo, yo soy Jacob, el suplantador, el mentiroso, el que he engañado toda mi vida. Bueno, le dice el Señor, ya no te llamará más así. Después de haber luchado conmigo, ahora te llamas Israel. El que lucha con Dios ya ha vencido. ¿Cuál es tu nuevo nombre, iglesia? Hijo de Dios. Hijo de Dios. Y antes nos llamábamos quizás hijo de la perdición, hijo de la maldición, pero hoy nos llamamos hijos de Dios. Qué hermoso título hoy día tenemos gracias a Jesús. Pasamos de ir de una condición y de una muerte eterna ahora a una vida eterna. Y allá nos quiere llevar el Señor. Pasamos de ser pecadores a ser ahora llamados pecadores pero perdonados. Porque en Dios por Cristo hemos recibido el perdón de nuestros pecados. ¿Se da cuenta lo importante que es? Como le pasó a Jacob, hoy día nos tiene que pasar a nosotros y nos tiene que seguir pasando, porque ¿sabe qué, querida iglesia? Esta lucha es diaria, es constante. Luchamos con nuestras propias emociones, con nuestro propio orgullo, le decía hace un rato atrás, y eso no se termina. Porque todos los días que nos levantamos por la mañana, nos levantamos con esto. Nos levantamos con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestros errores, pero dice la palabra que Dios ahí está esperándonos todos los días para vivir. Y ya en la parte final de mi mensaje, después de haber tratado de explicar lo que le pasó a Jacob y que de alguna forma también nos puede pasar a nosotros en el sentido de vivir una vida transformadora, hay un solo camino en la dolorosa senda de la transformación espiritual. Dios nos quiere seguir cambiando. Le puedo decir algo con todo respeto y con todo amor. A Dios no le gusta como usted es. A Dios no le gusta como yo soy. Porque muchas veces prevalece el yo. El yo tengo la razón. Es que el resto está equivocado. A Dios no le gusta como somos. Por eso que todos los días, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, debemos vivir una vida constante de transformación. Y tomamos nuestra cruz y nos negamos a nosotros mismos y seguimos al Señor todos los días, querida iglesia. No se acaba la vida espiritual viniendo al culto a alabar al Señor, levantar nuestras manos y cantarle de la mejor manera, y casi todos nos vamos al cielo y yo también. Pero nos vamos desde acá y ¿cómo somos? ¿Hay una transformación? ¿O nos vamos igual como venimos? ¿Cómo somos con nuestras esposas? Las esposas, ¿cómo son con sus esposos? Los hijos, ¿cómo son con sus padres? Los padres, ¿cómo son con sus hijos? Se tiene que traspasar a una vida de transformación espiritual todos los días. Todos los días, por eso que al Señor tenemos que orarle y pedirle perdón todos los días de nuestra existencia. Y Jacob dice en el versículo 28, y el varón dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque tú has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob entonces le pregunta ahora tu nombre, y el varón le responde, ¿por qué me preguntan mi nombre? Y allí lo bendijo. Jacob no necesitaba saber más. Lo único que necesitaba saber que el que lo bendijo allí fue el mismo Dios y el mismo Señor. Y con eso fue suficiente. Querida iglesia, y con esto ya voy terminando este mensaje. A veces prolongamos tanto las cosas. Prolongamos tanto las rencillas, el orgullo, la vanagloria, las envidias. Prolongamos tanto eso que nos damos paso a que Dios está ahí esperando que lo busquemos, que busquemos nuestra bendición y no esperemos hasta que raye el alba,
como lo esperó Jacob. Vámonos de aquí revestidos de su poder, transformado con su gracia, y que esa gracia y que ese poder nos alcance todos los días de nuestra vida, todos los días de nuestra existencia. La invitación hoy día es a luchar por un lado con Dios de lado, pero también con nuestro orgullo, con nuestra vida personal. Eso implica ganarle la batalla todos los días. Y con nuestras fuerzas nos vamos a poder. Necesitamos al Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que la lucha es espiritual. La lucha es espiritual y los espirituales la vencemos. Los espirituales ganamos la lucha. Y mientras tenemos a Satanás que nos quiere buscar, que nos quiere hacer caer, más grande es el que está con usted, más grande es el que está conmigo. Necesitamos del Señor todos los días. Pues y después de esto Jacob fue un hombre transformado, fue un hombre renovado. Él pudo mirar a su hermano a la cara y abrazarlo. Y el hermano también lo abrazó y lo besó. Pero era necesario que esa noche Jacob tuviera este encuentro. Iglesia, no se vaya de este lugar igual. Váyase transformado por el poder del Espíritu Santo. No son mis palabras, no es la palabra de este predicador, es el Espíritu Santo que convence de justicia, de juicio y de pecado. Que la transformación vaya cambiándonos todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando el Señor venga. Que lo esperamos con los brazos abiertos. Ven, Señor Jesús. Amén. Y esta es la palabra del día de hoy. Gracias, Señor. Pasemos a orar. Pasemos a orar. Gracias, Señor, nuevamente por tu presencia en mi vida. Aquí estamos, Señor, como Jacob. Aquí estamos, Señor, como este hombre sometido a pasiones, a pecado. Muchos de nosotros en la misma condición, en la misma situación, viviendo vidas que a veces nos hacen entender que sin ti, Señor, nada somos. Necesitamos, Señor Jesús, una vida y una